Buenas tardes, bienvenidos todos. Me presento Francisco Fontana, presidente de la Asociación Amistad Judeo-Cristiana, y a mi lado don Isaac Sananes, presidente de la Comunidad Israelita de Valencia. Don Isaac ahora presentará a don Abraham Haim, pero yo primeramente quiero dar la bienvenida a todos ustedes, buenos amigos, conocidos, simpatizantes, y muy particularmente quisiera dar un cariñoso abrazo a don Israel Belló y su esposa Marilda Azulay, directivos de la Comunidad Israelita. Mi cariño para vosotros. Y ya sin más, entonces la presentación de Abraham. Muy bien. Buenas tardes, gracias por venir. Presentar a Abraham Haim sería un ejercicio bastante largo para lo que nos espera de conferencias. Él me ha obligado expresamente a que resuma al máximo. Solamente voy a decir lo que considero fundamental. Pertenece a una familia sefardí, nacido en Jerusalén el 6 de diciembre del 41, licenciado en Historia de Oriente Medio y Lengua y Literatura Árabe por la Universidad Hebrea de Jerusalén y doctor en Historia por la Universidad de Tel Aviv. Lo demás se lo ha ganado a pulso, es un montón de largo, y lo más importante y por lo que yo más quiero hacer hincapié es que es amigo de la Asociación de Amistad Judeo-Cristiana y de la Comunidad Israelita de Valencia. Y está aquí para ofrecernos la conferencia La expulsión de los judíos de España y la cristalización del mundo sefardí, descripción y análisis en el 530 aniversario de la firma del edicto que se cumple ahora. Muchísimas gracias, Abraham, por tu presencia. Yo quisiera decir, ahora lo dirá Abraham, que esta conferencia está en memoria de Ariel Sarfati, que falleció. Quiero dar aquí la bienvenida y el cariño a su madre, Sigal Abad. Sigal, con todo el cariño de la asociación. Buenas tardes, amigos todos, señoras y señores. Dos presidentes, hay más que dos, nos honran con su presencia amigos míos del Club UNESCO Mediterráneo de Valencia, doctor José Manuel Gironés, doctor Rafael Monzón y el escritor doctor Pascual Casán. Fuera del presidente de la Asociación Judeo-Cristiana, aparecen aquí algunos dirigentes, algunos socios. Voy a mencionar al cura, al profesor Jordi Miguel, que nos acompaña muchos años, tanto en esta ciudad como en Tierra Santa también durante sus viajes. Querida Sigal, y seguro el resto de la familia Sarfati, que me perdonéis que esta vez se alargará un poco la jornada, un poco, porque yo quiero no solamente decir en una frase que mi conferencia está dedicada en memoria de Ariel Yosef Sarfati, Zichrono Libraja, que descansa en paz, sino también estas palabras introductorias antes del tema central de la conferencia. Hace 2 días, anteayer noche, el viernes noche en la sinagoga, durante la oración de noche, yo decía
que no es para mí un viernes cualquiera. Yo lo traslado ahora aquí, a continuación, que no es para mí un domingo cualquiera. Porque la familia Serfati, en particular, y la comunidad israelita de Valencia, en general, y otros de fuera, como yo, recibieron un gran choque cuando de repente falleció un chico joven, Yosef Ariel, hijo de Sigal y de Moisés Serfati, que tengan buena vida y larga vida, cuando murió el hijo. Y se cumplen más o menos, creo, 3 meses de su fallecimiento. Y yo conocí primero a su abuelo, Samuel Serfati, como presidente legendario de esta comunidad, y conozco a sus hijos, y también conocí la tercera generación de esta familia que se ha roto por este trágico final del fallecimiento de Ariel Yosef. Y como decía en la sinagoga, aquí hay muchos cristianos. El nombre Ariel es un título que corresponde a la ciudad santa de Jerusalén. Estamos seguros, y oremos, y recemos, que el alma de Ariel Yosef se encuentra en Jerusalén celeste. Celestial. Perdón. Celestial. Gracias por la corrección. Celestial, Yerushalayim Shel Ma'ala en hebreo, y que se quede ahí como un defensor, un protector, primero su familia y a todos nosotros, y digamos amén. Sigo yo. Es también domingo especial de punto de vista judío. Hoy y mañana celebramos 2 días de Rosh Chodesh. Significa esto comienzo de nuevo mes lunar, según el calendario judío. Y a veces se celebra un día, depende del mes, del calendario. Esta vez nos toca celebrar este día de hoy y mañana. 2 días que en el pasado judío, muy lejano, y según la Torá, la propia ley, se consideraban estos días días festivos. Pero lamentablemente, con el correr del tiempo, el Rosh Chodesh en hebreo, el comienzo del mes lunar, ha perdido por su festividad general entre la comunidad entera. Se concentra entre familias religiosas y en las sinagogas, porque se lee la Torá en cualquier día que cae el comienzo de mes. Hay una oración añadida a la oración regular corriente de los días laborables, y como es en sábado y festivos, Musaf, y también se dice Halel, aquellos salmos que alaban a Dios y a la ciudad santa de Jerusalén, y que se repiten también o se leen también en el librito de la Pascua judía, de la cena pascual, del Seder, la Haggadah de Pesach. Y dice la Torá en el libro Números, capítulo 10, versículo 10, lo siguiente, en hebreo primero, en su original:
וביום שמחתכם ובמועדיכם, ובראשי חודשיכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם, ועל זבחי שלמיכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם. En vuestros días de fiesta, solemnidades y neominias, tocaréis las trompetas durante vuestros sacrificios de comunión, así haréis que vuestro Dios se ocupe de vosotros. No es una tradición que yo la haría, pero está puesta en un texto en español de la Biblia. Pero el espíritu sí es igual. Eran días de fiestas, de alegría, como cualquier fiesta. Si es el Rosh Hashanah, el Año Nuevo, y si es la fiesta de Sukkot, de las cabañas, o Pesach, la Pascua judía. Entonces, esto se menciona en aquel versículo que acabo de citar como fiestas igual que otras, parecidas. Bueno, cada fiesta tiene sus características, pero el comienzo de mes, Rosh Chodesh, se consideraba un día festivo. Hoy en día no, pero todavía a finales de los 40 del siglo pasado yo recuerdo que se cortaba la jornada escolar. Salíamos del colegio en lugar a las 2 de la tarde a las 12 de mediodía, un par de horas menos. Nosotros, los alumnos, sí nos quedamos muy alegres, estudiar un poco menos, sin tener en cuenta la santidad del día festivo, etc. Y se titula este mes en Reyes Ziv. Ziv significa luz, iluminación, ¿sí? Y durante la época antigua es el segundo mes del calendario lunar. Nisan, cuando cae la Pascua judía, es el primer mes y luego se cambió. El Año Nuevo caía, o el día no se titula el Año Nuevo en la Torah, Yom Teruah, día de tocar la trompeta, o de tocar el shofar, luego el cuerno de carnero, en el séptimo mes, y el día de la expiación, Yom Kippur, después de 10 días, y Sukkot, las cabañas, en el séptimo mes. Hoy en día se celebra en el primer mes del calendario lunar. Pero Chodesh Iyar tiene más sentidos. Un antiguo, y le cito, de Reyes, que dice: en año 480 de la salida de los israelitas de Egipto, el cuarto año de reinado de Salomón sobre Israel, el rey, en el segundo mes de Ziv, este mes que comienza, Iyar, Salomón comenzó a construir el templo del Señor, de Dios. ¿Sí? Bet HaMikdash comenzó, tenemos el mes, no el día exacto, pero bastante definitivo todo, el comienzo de la construcción del primer templo de Jerusalén, del pueblo de Israel. Y en la edad moderna, el día 5 de este mes, la semana que viene, es el aniversario de la declaración del Estado de Israel. Según la era común, fue el 14 de mayo de 1948, pero según el calendario lunar hebreo,
el día 5 de Iyar. En el mismo mes, saltando décadas, tuvimos en el 28 de Iyar, el día 28, la reunificación de la ciudad santa de Jerusalén como ciudad, una ciudad no separada, no dividida, bajo soberanía israelí, y se celebra hasta hoy. Y en el medio tenemos un día semifestivo. Como sabéis, la Torá nos ordena contar 50 días entre Pesach y Shavuot, la fiesta de las semanas parecida al Pentecostés. Y la gran parte de estos días se consideran en la historia judía días de luto, porque en aquel momento, en el segundo siglo de la era común, tuvo lugar una gran pandemia, no la de hoy. La pandemia, cuando miles de alumnos, de discípulos del gran sabio Rabbi Akiva fueron asesinados. Y cuando se paró esto, ya se celebra, y durante estos días no se puede casarse, no hay conciertos de música, no, sí, hoy menos que antes, pero se conmemora como días de luto. Pero en el día 33, es decir, de contar los días, el Omer, sí, el 18 de Iyar, sí, tenemos las hogueras, tenemos los bailes y tenemos, como se titula en hebreo, Hilula, conmemoración de un señor fallecido, pero no con lloro, hace años, no con lloro y signos de luto, sino con bailes y cantes. Y eso es muy disperso entre los rabinos fallecidos en el norte de África, también en Israel, en Meirón, donde está enterrado Rabban Shimon Bar Yochai, ¿sí? El padre de la obra del libro del esplendor, el Zohar, que Moisés de León más tarde, mucho más tarde, lo utilizó como una fuente, el libro del esplendor. Así son los días que conmemoramos, fiestas y otros días de aniversarios durante este mes de Iyar. Y estas palabras y las siguientes de la conferencia principal, repito, se dedican en memoria a Ariel Yosef Serfati, hijo de Sigal, que tenga buena vida y larga vida aquí presente. Pero antes, otra nota breve. Yo esperaba la presencia del rabino de Chabad. Insistí que estuviera, pero no se puede obligar a nadie. Y si estuviera él aquí, pero nada que ver con ello, lo digo así, se conmemoró en el mes que termina, Nisan, en el día 11 de Nisan de 1901, coincidió el 18 de abril, nació en una ciudad pequeña rusa ucraniana, Nikolaev, el rabino de Lubavitch, el fundador, en esta época moderna, el líder espiritual, que originalmente no fue líder espiritual, no rabino. Él estudió ingeniero en Berlín, en Europa, pero
tuvo éxito de salvarse del Holocausto. Él pasó vía Portugal, cruzó la frontera con España, llegó a Barcelona y allí se embarcó en un barco que se llama Llanta, que les llevó a Estados Unidos y llegó allí el día 28 de Sivan, 1941, el 23 de junio de dicho año. Y de ahí comenzó, y esto ustedes ya lo conocen, más o menos, sus grandes proyectos, sus relaciones internacionales con todos los líderes de Israel y otros, y también a los seguidores. Millones y millones de judíos seguidores en todo el mundo tienen una red. El rabino con su familia, Shalom Ber, lleva 13 años en Valencia. Y yo, con más gente aquí presente, Isaac Sananes, incluso Paco, hace 11 años, en el primer día de la Pascua de Pesach, terminamos a orar en la sinagoga y nos trasladamos a la ceremonia de la Brit Milá, de la circuncisión de uno de sus hijos. Tuvo lugar en su casa, yo lo recuerdo como si fuera ayer. Y siempre, como sabía, conocía la fecha, le recordaba, siempre le digo, tú tienes ahora 11 años de edad. Yo participé en tu circuncisión. Bueno, ahora el tema de la conferencia. Aniversario, 530 años del aniversario de la expulsión de los judíos de esta tierra. En hebreo coloquial se dice, ponemos el carro antes de sus caballos. Regularmente hay caballos y sigue la carroza. Bueno, yo digo lo siguiente. Si tomamos la historia judía como línea de milenios, ¿sí? No de siglos, más, tenemos tragedias, no nos falta. El pueblo judío fue testigo a muchas tragedias, pero depende la gravedad, no cada tragedia es igual. Y entonces voy a hacer aquí un pequeño orden. ¿Qué pensáis? La gran tragedia del pueblo judío a lo largo de su historia fue la destrucción de los dos templos de Jerusalén. El primero, el año 586 ante la era común, y el segundo, el año 70 de la era común. 6 siglos atrás, antes que comenzara la era común, y 70 años más ya de la era común. En segundo lugar, ponemos el Holocausto. Y yo pienso, con muchos más de mí, religionarios y otros, que no se puede transmitir el término Holocausto con todo el respeto a otras tragedias. Y hay, y no nos falta en el mundo, no fuera del judaísmo. No, el Holocausto es único, no se puede comparar con otras tragedias de este tipo. Genocidio, algo así, no, sí hay, pero no como la Shoah de los judíos. Con
con otros pueblos, con los gitanos, etc. Y en tercer lugar, estamos ya con la expulsión de los judíos de España, desde el punto de vista de resultados de gravedad, etc. Y cuando en hebreo decimos Hagerush, no necesitamos más detalles, se conoce. Si hablamos solamente de la expulsión, es la expulsión de los judíos de España. Había más, otras, de Inglaterra a finales del siglo XIII, de Alemania, de Francia y de otros países, pero no. La expulsión de los judíos de España es única. No se puede comparar con otras en el mundo judío. Y se acabó una época de un milenio, 1000 años, a veces añaden un poco más, de presencia judía. Entramos enseguida más, pero les digo que el decreto, el edicto de expulsión se firmó el 31 de marzo de 1492 y se publicó en el Reino de Castilla en el día de hoy, de aquel año. En Aragón 2 días antes, el 29 de abril, ¿sí? Pero en el Reino de Castilla se publicó no enseguida, no en el mismo día de su firma o un día después o dos, sino, y no entramos en detalles ahora, finales de abril. 1 de mayo, decía, en el Reino de Castilla y 29 de abril en Aragón. Y mejor definirlo así. La expulsión es una palabra o un resultado de un gran peso, pero no es solamente edicto de expulsión, porque la expulsión fue una de 2 opciones. Menos mal que no había ahí exterminio físico como quería hacer Amán el persa hace miles de años atrás, y por eso tenemos el milagro de Purim, que al contrario, los judíos mataron muchos de sus enemigos, sino al revés, y leímos el libro de Esther, etc. Pero bueno, no está escrito un fin físico. No. ¿Queréis quedarse aquí? Tenéis que ser cristianos nuevos de verdad, convertirse al cristianismo, y así vais a conservar tus casas, tus trabajos, tus bienes, etc. No es fácil. Ocurrió, pero en el edicto se pone la opción esta. Y si no obligan, si no queréis convertirse al cristianismo, vete de aquí, fuera. Y por eso se titula Hagerush. Fueron expulsados, no salieron, pero fueron expulsados. ¿Y por qué llegaron a esta decisión? No fue improvisada, es un proceso. Hay un verso que lo pronunciamos en el marco del Cante Lejano Di del viernes noche, escrito por un descendiente de Sefardí en Safed, Al-Kabetz, Moshe Al-Kabetz. Dice: Sof ma'aseh b'machshava tchila. El fin del acto, de la acción, es después de un pensamiento al comienzo. Traducción muy libre mía, ¿sí? Es decir, no es una decisión que se tomó en un momento así, no.
había un proceso de madurez, entre comillas, de factores, de un proceso que a lo mejor llega a un siglo, y podemos poner el año exacto, los pogroms de 1391, 101 años antes. ¿Qué ocurrió? Matanzas, pogroms, persecuciones, miles de judíos fueron asesinados y muchas comunidades judías en la península. Comenzó todo en junio, en Sevilla, en el sur de España, y fue expandido hacia el norte. Miles. Y muchas comunidades o dejaron de existir o han disminuido y han perdido mucho. Muchos seguidores, instituciones, etc. ¿Y qué ocurre? Comenzó el mundo sefardí tras aquellos pogroms. Y una ciudad hay que mencionar, la ciudad de Argel, en Argelia, Argel, fue constituida un centro espiritual importantísimo de aquellos exiliados, se puede decir, de la pequeña expulsión. Y dice un texto que la situación del judaísmo español a finales del siglo XIV, a raíz de las persecuciones de 1391, era verdaderamente crítica. Decenas de juderías españolas, más de 70 según el relato de Crescas, un líder judío, fueron asaltadas, millares de judíos asesinados, millares convertidos a una nueva fe, otros hechos cautivos, otros escapados o emigrados. Hubo el momento en que los propios reyes de Aragón abrigaron el temor de que perecieran todas las juderías del reino. Pero en aquellos momentos críticos se alzó la carismática figura del rabino mayor de Zaragoza, Hasdai Crescas, falleció en 1410, que hizo frente a la adversidad y a la apostasía de amplias masas judías en diversos campos, el más notable el ideológico y literario. Entonces, la ciudad de Argel y un centro espiritual con mucha creatividad seguida a partir de estas fechas. Y allí llegó, por ejemplo, la familia Durán de Mallorca y se encontró su refugio allí, y continuaron a contribuir a la creatividad judía en general. Bueno, pero resulta que comienza una etapa nueva en la historia judía y se conoce, hay muchas fuentes y archivos llenos de documentos sobre este tema, el tema de los neocristianos, los cristianos nuevos, los judaizantes, bueno, los conversos y los marranos, que pongo marranos al final. Si ustedes abren el diccionario de español, ¿qué significa marranos? Cerdos. Pero tiene otro sentido, ojo. Viene del infinitivo del verbo marrar,
12 veces, marrar, apartarse de su conducta, ¿sí? La conducta de los padres, y por eso son marranos. Un profesor israelí publicó, ya fallecido, hace pocos años, publicó un libro, textbook elemental sobre los conversos. Él cita a alguien ahí. ¿Y cómo se puede definir? Aquel sabio los definía. Escuchad, tiene algo, un sentido: católicos sin fe y judíos sin sabiduría. Y a pesar de ello, son judíos con la fuerza de su voluntad. Aquellos grupos y miles de conversos, y fueron, yo digo, bueno, cristianos falsos. En la primera generación seguían conservando costumbres de la madre religión, y con el tiempo se dejó esto. Pero la iglesia le sospechaba, no estaba satisfecha o de acuerdo de lo que ocurre. Incluso sus relaciones con los judíos de fe, que vivían cerca, a veces en la misma ciudad. Bueno. Y contra ellos, a los cristianos falsos, que digo yo, se estableció la Inquisición. La Inquisición no se estableció contra judíos de fe. A veces se confunde la gente, pero antes de los tribunales de Inquisición contra aquellos conversos, hay que mencionar un desarrollo más. Intentaban llegar a un entendimiento. Por eso digo yo que es un proceso largo, relativamente largo, hasta que se maduró y se expulsaron los judíos. Mira, en 1422 llegaron los cristianos a la conclusión que en editar una Biblia en lengua castellana, traducida en directo del hebreo y acompañada, la edición acompañada por comentarios que reflejan el entendimiento judío de aquellos textos, podrían los cristianos entender las diferencias entre las posiciones del cristianismo y del judaísmo, y podrían, a través de este entendimiento, llegar a una cierta tolerancia viceversa. Y ellos vieron al rabino Moisés Arragel de Maqueda en Castilla como la persona adecuada de llevar a cabo este proyecto. Y se publicó en 1431, contiene 515 páginas, 334 miniaturas y también los propios comentarios, una riqueza, basados por fuentes judías como Targumim, Midrashim, Talmud, y también una literatura posterior como el Libro del Esplendor. Y se terminó todo el día 2 de junio de 1430 y pasó la edición original de un lugar a otro hasta que llegó al Palacio de Liria, la sede de la familia de los duques de Alba. Y con respecto al quinto centenario, la duquesa de Alba, ya fallecida, permitió imprimir 500 ejemplares del original como facsimilia para que se venda o que se entrega. Bueno. Y avanzamos un poquito más
Y nos encontramos en 1460 con un líder, Alonso de Espina, superior de la orden franciscana y rector de la Universidad de Salamanca. Publicó una obra en latín, Fortalitium Fidei, la fortaleza de la fe, y tuvo una gran influencia entre sus contemporáneos, y en su libro renueva Alonso de Espina todas las viejas acusaciones contra los judíos y aboga por su expulsión. Allí aparece una solución, y no estamos tan lejos. 32 años de historia no son nada, casi nada. 1460. Y luego, finalmente, como decía antes, en 1478, a solicitud de los soberanos españoles Isabel de Castilla y su marido Fernando de Aragón, el Papa Sixto IV autorizó el establecimiento de un tribunal de inquisición en España para atender a los problemas surgidos de los neocristianos. Los primeros inquisidores fueron designados en 1480, va rápido, y en el primer auto de fe se celebró en Sevilla el 6 de febrero de 1481. Fue este el primero de una serie de autos de fe que se sucedieron hasta el siglo XIX. Siglos duró la Inquisición en España, en Portugal y el Nuevo Mundo. Y tenemos fuentes, y tenemos libros científicos, de historiadores y de otros publicados sobre este tema. Y un punto clave tuvo lugar en 1483, el nombramiento de infame Tomás de Torquemada como inquisidor general, y el terror contra los nuevos cristianos llegó a la cima de la crueldad. Y repito, no fue algo nuevo. La Inquisición comenzó en España en aquel año, de los años 70 del siglo XV. La Inquisición existió en España desde 1237, pero fue Sixto IV, el Papa, que dio el poder absoluto sobre la misma a los reyes católicos en aquel año 1478. Y a ver, números. Se piensa que entre los años 1489 a 1525, no muchas décadas, quemó a 18.320 conversos, en efigie a más de 9.600, y 20.656 fueron condenados a prisión perpetua con la confiscación de todos sus bienes. Aún más se confiscaban los bienes de los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y bueno, es un tema conocido, pero yo creo que tiene una huella en el texto de la oración judío, texto judío de la oración. En la parte central de la oración hay un dicho que dice: la minim de la malshinim al tigitikva. A los enemigos y a los delatores que no haya esperanza. ¿Por qué delator? ¿Qué significa, bueno, este tratamiento? Delator, porque había delatores. En la época de la Inquisición utilizaban
el Santo Oficio tenía un grupo de delatores que iban como espionaje y decían: mira, esta familia no es cristiana verdadera, en secreto celebran la Pascua o el sábado o no sé qué. Y llegaban y les detenían. Y por eso el delator, y la palabra malsín, sí se encuentra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Malsín, delator. Y bueno, y se acerca ya a la publicación o a la firma del edicto. Y había un último acto. Un líder espiritual judío y además político llegó de Portugal, el filósofo, escribió muchas obras y tenía mucha influencia en las cortes con los reyes católicos. Isaac Abarbanel, él intentó pagar un rescate para revocar el edicto. Fracasó. Intentó, pero fracasó. Y dice, no sé si es cuento real o leyenda, que él ofreció pagar 30.000 ducados de oro por la revocación. Y dicen que esto hizo alguna impresión y el rey Fernando estuvo a punto de ceder. Pero se dice que en este momento entró el inquisidor general al palacio donde se reunía el rey con Abravanel, arrojó la cruz a los pies del soberano, exclamando, cita: Judas vendió a su maestro por 30 piezas de plata. Vuestra Majestad pretende venderlo por 30 piezas de oro. Tomadlo y vendedlo. Termina la cita. Y el rey se asustó y se retiró. Fue impresionado tanto por el acto propio de tirar la cruz en el suelo, y creo yo que fue una gran cruz metálica. Sí, bueno. Y el propio Abarbanel cuenta, y mirad que dice en un libro suyo, Abarbanel, cita: me hallaba por casualidad en el palacio del rey, estaba ronco. Le hablé 2 o 3 veces y le pregunté por qué le hacía eso a sus súbditos. ¿Sí? Los judíos históricamente se consideraban súbditos directos del rey, de los reyes. Mejor sería que impusiera una multa grande, que cada judío pagara mucho dinero por su parcela de tierra. Pero se tapó los oídos como si fuera una víbora sorda, y cuando se dio a conocer el decreto de expulsión, los judíos sintieron aflicción, lloraron. En todas partes reinaba el duelo entre ellos. Prevalecían el miedo, la angustia y un terrible pánico. Los judíos no habían sabido de tanta alarma desde los tiempos de su deportación de Judá, y cada uno le dijo a su hermano: seamos fuertes por la causa de nuestra fe y por la Torá de nuestro Señor. Y se escribieron endechas por el dolor, por la tragedia. Unas estrofas, y son muchas, les cito 2, de Jacob Albanna. Ay de las sinagogas trocadas en ruina,
donde han anidado milanos y buitres. El templo viejo era como mitad de Granada, pues en él se guardaba la ley que Moisés propusiera a los hijos de Israel. Extranjeros llegáronse a sus puertas y arrojaron de allí sus libros y colocaron un ídolo entre sus ruinas y dijeron: este es tu Dios, oh Israel. Tenemos otra cita. Un testigo ocular, el cura de los Palacios, describía así el panorama de las calles de España del día del gran éxodo. Dice: salieron de las tierras de sus nacimientos chicos y grandes, viejos y niños, e iban por los caminos y campos por donde iban, con muchos trabajos y fortunas, unos cayendo, otros levantando, otros muriendo, otros naciendo, otros enfermando, y los rabíes los iban esforzando y hacían cantar a las mujeres y mancebos y tañer panderos y adufes para alegrar a la gente, y así salieron de Castilla. ¿De qué tragedia hablamos? Hablamos, según las investigaciones, de casi 400 comunidades en toda la península, en toda España. Y no fue fácil a los judíos que iban saliendo de una patria, no fue una expulsión, también por esta dimensión. No, expulsar una gente, intentan vender algo, y tenemos un testigo, dice: Señor, aquí están pagados a vuestra merced de aquellas casas en que moramos 17.000 maravedís, pues que viene esta nueva que sabéis que hayamos de ir, denos vuestra merced alguna cosa por ellas, que vayamos y tomese las dichas casas. Entonces respondió el cristiano Don Ruiz que no podía dar ninguna cosa, y con esto se salieron el Don Isaac Aljaén y su mujer llorando, y se vinieron. ¿Todos salieron? No. Nunca no vamos a saber el número exacto de los expulsados. Nunca. Y llegan a una conclusión lógica, pero no exacta. El judaísmo español en aquel momento contaba con más o menos 600.000 personas, 600.000 de 1,5 millones y 2 en todo el mundo judío, una comunidad muy potente, no entramos ahora en ello. De ahí podemos decir, más o menos, 1/3 se mató a lo largo de los pogroms, 1/3 se convirtió al cristianismo, algunos se salvaron de la Inquisición, pero muchos no, y 1/3, es decir, alrededor de 2.000 judíos se marcharon de ahí. Y entre los que sí se quedaron, por su estatus y por su posición, mencionamos el rabino Abraham Senior, de ahí viene el apellido Schneur, que es un apellido hoy entre Ashkenazim, Schneur, Senior, y su yerno,
cambiaron de nombre y se convirtieron al cristianismo el día 15 de junio de 1492. Se bautizaron en el monasterio en Guadalupe, San Jerónimo, el monasterio de Guadalupe, con la presencia de los reyes católicos como padrinos. Eso está documentado, porque fue una persona muy importante, el tesoro de todo el reino de Castilla, fuera de su posición entre los judíos. Tenía 80 años, no se investigó tanto, no sabemos por qué prefería quedarse. El resto de la familia salió, pero él solo, con su yerno, se convirtieron al cristianismo. Y bueno, podéis leer el edicto. Tiene párrafos. Primero, nadie podía tener un pretexto, no me lo avisaron, no lo sabía, no lo esperaba, no. Según lo que está escrito, llegaron a través de todas las autoridades posibles a todas las familias. Nadie podía decir, escapar y decir, lo siento, nadie me lo ha dicho, no. E incluye a todos, hombres, mujeres, niños, esclavos, todos. No hay excepción por edad o por otra razón. ¿Y qué ponen? Ponen límite hasta el 31 de julio de 1492. Y si se publicó finales de abril, el 1 de mayo, tenían 3 meses de organización. Y después no se podía vivir en esta tierra como judíos de fe, porque pone castigo de muerte a los que se quedarán o a los que van a volver como judíos de fe. Oye, como cristianos había casos, volvieron, recibieron los bienes, bien, pero los expulsados de fe se quedan judíos de fe, los expulsados de judíos de fe tenían el castigo de la muerte. Y enseguida vamos a terminar con la cristalización del mundo sefardí a través de esta gran expulsión, seguida a la expulsión o a los pogroms de 1391. Vamos a tener ahora un poco entender los sentidos. Como yo puso antes, tercer lugar de gravedad trágica a lo largo de la historia judía. Dice Julio Valdeón Barruque, de la Universidad de Valladolid, cree que fue la presión popular y de la Iglesia la que motivó la expulsión de los judíos después de siglos de convivencia. Y dice verdaderamente, no solamente coexistencia, convivían aquí, y es diferente. La reina no tuvo más remedio que adoptar esa medida, no solo empujada por estas circunstancias, sino por su marido, que fue él que tomó la decisión final, pese a que ella intentó paralizarla. Por otro lado, un hispanista sevillano que pasó muchos años como catedrático de estudios hispánicos o de literatura en Harvard, el profesor Francisco Márquez Villanueva, dice, cita, cree que los reyes católicos se les sube la cabeza a la toma de Granada. Granada fue reconquistada el 6 de enero y se acabó la reconquista. Toda España bajo un reino. Los musulmanes se quedaron porque perdieron el poder. Último poder musulmán fue en Granada. Y el 6 de enero entraron los reyes católicos de Granada.
La expulsión de los judíos fue una decisión tomada en las alturas por poquísima gente. El pueblo no solicitaba esa expulsión, se quedó estupefacto al conocer la orden real. Los reyes católicos decidieron que sus territorios ya podían ser europeos como los franceses y los italianos. Y se equivocaron, dice él, Villanueva. Fueron excesivamente optimistas al pensar que la península podía vivir sin hebreos y musulmanes, y se perdió el tren de la modernidad que nació entonces en Europa. Y ves cómo termina. Nos quedamos como un islote ajeno, como un país raro, con autos de fe y corridas de toros. Termina la cita. No, son sus palabras. Salvador de Madariaga, otro conocedor, dice: los judíos expulsados dejaron la España muy judíos, orgullosos, y se fueron de allí muy españoles. Tiene sentido. Dejaron España muy judíos y se fueron de allí muy españoles. Y tenemos huellas de todo esto en el flamenco. Fijaos, música de Petenera, y tenemos el texto. Por las calles de Judea pasa una mujer llorando. Dice que es de Sefarad, que la sigue recordando y no la puede olvidar. Y tenemos una reconstrucción de una canción presumidamente cantada por españoles al ver la precipitada partida de los judíos de su país en 1492. Y la canción fue anotada del siglo XVI por el teórico de la música Francisco Salinas en su libro de música Libri Septem. Según Salinas, el maestro de capilla de los reyes católicos, Juan de Anchieta, compuso una misa hoy perdida basada en este tema. Dice: a judíos a enfardelar, que mandan los reyes que paséis la mar. Y bueno, hay mucho que elaborar todavía sobre esto, pero repito, se sentían los judíos como si les arrancaban de una patria. No fue un hogar provisional, de momento que estamos allá, no. Son años y hay que tener un seminario anual que habla de el papel desempeñado de los judíos en esta tierra de las tres culturas, en la Edad Media. Convivencia en algunas épocas, no en toda la Edad Media, pero creatividad cultural inmensa, del judaísmo español medieval a todo el mundo judío. Y termino, y vamos a tener unos minutos para la consecuencia donde fueron, y siempre me emociono cuando leo este poema corto, escrito por un cubano no judío, en aquel momento director fundador de la revista literaria Rostrum de Miami, ya no existe hoy, editada en español. Y no lleva, generalmente un poema lleva título, una palabra o dos, tres, pero este poema lleva cifras, lleva números,
y se puede adivinar. 1, 4, 9, 2. Y dice el autor, y repito, no es judío, y tampoco fue testigo, como aquellas fuentes que citaba yo antes. Escuchad. En los ojos el llanto de tu raza, en la mano el recuerdo de una puerta, y un adiós, un shalom breve en el aire, a las últimas luces de la orilla. La memoria se vuelve hacia los rostros de las plazas y calles que viviste. Recuerdas sinagogas y sus versos, el culto de los sábados, rabinos, las curaciones con la ciencia humana, el cálculo perfecto de los números y también los escritos que ensancharon las fronteras de la filosofía. En los ojos te llevas ríos, valles, árboles y cañadas, sol, las nubes, las auroras vencidas para siempre y los 1000 ecos juntos de los zocos donde tu lengua antigua pervivía. En los labios retienes, oh eterno, con tus soledades en esa dispersión por ancho mundo. Te llevas las palabras de tu tierra y un puñado de tierra contra el pecho, y en el alma se esconde ya imborrable todo el fuego y el frío de Castilla. Bueno, lógicamente fueron al país vecino, Portugal. Primeros años se aceptaron allí, tenían su hogar, pero pasan pocos años, 5 así, y el rey de Portugal publica un decreto parecido, que judíos de fe no pueden vivir en tierra portuguesa. Bueno, entonces hay que salir de nuevo. Judío es un judío errante a lo largo de su historia. Y tenemos 2 zonas de refugio. Los nuevos hogares, muchos llegaron al norte de África, toda la franja norte, hasta Egipto, de Marruecos hasta Egipto. A continuación de las familias que llegaron en 1391 a Argel y a otros lugares. Entonces el judaísmo expansión que ya existía en el norte de África, especialmente en Marruecos, fue reforzado por otros sefardíes más, y otros miles fueron a las provincias, llegaron a las provincias del Imperio Otomano, desde Rumanía, a través de la ex Yugoslavia, Bulgaria, Grecia, Salónica, Grecia, la capital otomana, Turquía, Tierra Santa. Todo este conjunto fue, y el sultán otomano, por razones políticas, no por amar a los judíos, publicó un decreto suyo a sus gobernadores de las provincias, facilitar la llegada de los exiliados judíos, los expulsados, ofrecerles las condiciones, como hacemos en el tiempo moderno también, y no hay que añadir más. Es decir, aceptarlos, y pocos, y es curioso, se encontraron su refugio en Italia, ¿sí? País súper católico, pero muy pocos. La gran parte al norte de África y a las provincias del Imperio Otomano. Salieron sin carga material, casi nada,
El decreto no permitía nada, ni de oro, ni, bueno, vasijas de oro, pero sí llevaron consigo una poderosa carga espiritual. Allí no fueron insultados, no les tocaron sus enemigos. Eso se quedó en el corazón, dentro del alma. Se llevó todo ello fuera de España. Y si es legado sefardí, herencia, patrimonio, todo bien. ¿Y qué contenía este patrimonio? Patrimonio caracterizado por la Torá y la Kabbalah, la mística, oración y poesía religiosa, tradición y costumbres, folclore y vida familiar, respeto a los grandes rabinos del pueblo de Israel y sabios de la Torá, respeto a los padres y maestros, modestia y pureza de vida. Desde la expulsión de España hasta el fin del siglo XVII, los grandes centros de la Torá y de la Kabbalah, de la predicación y moral y de la poesía religiosa estaban principalmente en los países del Oriente, y también los centros principales en Tierra Santa en los siglos XVI y XVII, Safed y Jerusalén, estaban integrados sobre todo por sabios sefardíes. Y tenemos datos cómo se organizaban. Cada comunidad de origen intentaba quedarse junta. Y tenemos, por ejemplo, hablamos en el siglo XVII de 39 congregaciones de judíos. Kahal Portugal, Kahal Gerush, expulsión, Kahal Córdoba, hay muchos, 39. Y en Salónica, en el siglo XVI, llegamos a 27 congregaciones con sus propias sinagogas, rabinos, colegios talmúdicos y creatividad. Y lo más importante cuando hablamos de la cristalización del mundo sefardí es la propia lengua que se llevó. No murió. La lengua que hablaban los sefardíes a la víspera de la expulsión, en el momento de su expulsión, no murió. Fue un español de esta tierra del siglo XV, pero con el tiempo se añadieron palabras de vocabulario, depende de dónde, vocabulario turco, griego, eslavo, hebreo, árabe, y se cristalizó la lengua sefardí alrededor de 1620, con sus géneros. Y corremos con el tiempo. Miguel de Unamuno, que filósofo, y es muy fácil recordar su fecha de muerte, 31 de diciembre de 1936, y en 2 legislaturas o en 2 épocas fue el rector de la Universidad de Salamanca. Es del norte, de Bilbao, vasco, pero se estableció en Salamanca. Y él, finales del siglo XIX o el principio del siglo XX, mantenía buenos contactos con un español, el defensor de los sefardíes, Ángel Pulido, que en 1905 publicó un libro, Españoles sin patria y la raza sefardí. Y tenía correspondencia con él, y dice Miguel de Unamuno: mientras los judíos de Oriente conserven el habla española, y en habla española o habla español como ellos, con anticuo giro dicen, recen a su Dios, al Dios de Abraham y de Jacob, mientras viertan en español sus sentires y sus añoranzas, será su patria esta España, que tan injusta y cruel fue con ellos. Podrá decir alguno que solo buscan en el español un recio atadero
que una entre sí a los hijos de Israel esparcidos por el oriente. Pero ese recio atadero que los una entre sí, los atará reciamente a España. Y también él escribió poema, alabando en este caso la propia lengua sefardí, escuchando un no español de hoy, disperso, españoles, de origen judío, hablando esta lengua, no la lengua oficial de sus países, no, la española, durante muchos años de ruptura. Y él pone, sí, palabra a este poema, escrito en 1928, sefardita, podría ser la lengua sefardita. Noble lengua latinada, con que lloro Sion, y a ti España la posada, nido de consolación. Te apechugaré sin miedo, dulce lengua sefardí, la que manaba en Toledo cuna de Jehudá Leví, lengua de tierno romance, con que Roma nos dio a valernos en el trance que el cautiverio nos dio. Para mis resecos labios eres leche e hidromiel, que en ti mamaron los sabios de nuestro nuevo Israel. Ya terminamos, me perdonéis que no se podía cortar más, y es un tema tan pesado, tan clave, y además en memoria de un fallecido joven que tenía todo su futuro abierto y se cortó. Y él, Miguel de Unamuno, o Ángel Pulido, perdón, a lo largo de sus visitas en las comunidades sefarditas, conoció a un sefardí políglota, Enrique Bejarano se pronuncia, el director del colegio sefardí de Bucarest, en Rumanía, hasta la Segunda Guerra en Rumanía, hoy hay pocos. Y este dirigía el colegio judío e invitó a la clausura del año escolar a Ángel Pulido, que fuera pues huésped de honor. Y cada alumno preparó algo en la ceremonia que finaliza el año. Y escogió un poema escrito por el propio director del colegio, que alaba la lengua española. Y con el tiempo se compuso una melodía a dicho texto por Horacio Levecchio, y el poema o la canción ahora se canta por una ciega de origen argentino que trabajaba muchos años en la ONCE en Madrid, hoy jubilada, Mónica Monasterio. Vamos a escuchar, pero al final, este poema, pero antes, bueno, si no se puede entender, la leo. A ti, lengua santa, a ti te adoro, más que toda plata, más que todo oro, tú sos la más linda de todo el lenguaje, a ti dan las ciencias todo el avantaje, con ti nos rogamos al Dios de la altura, patrón del universo y de la natura. Si mi pueblo santo él fue captivado, con ti, mi querida, él fue consolado. Pero no puedo despedirme de un texto
diferente de la España actual, que a mi juicio es el mejor texto encontrado con este proceso que estamos todavía en ello, el reencuentro de España con el pueblo judío en general y con los sefardíes en particular. No conozco yo otro texto parecido, no, igual, tampoco mejor, en absoluto que no. Y yo os digo, si podéis copiar, que lo copiéis, no vais a violar los derechos de autor. Yo seré vuestro defensor. En este caso sí habrá un juicio. Y en serio, la placa está en el edificio de la ex sinagoga mayor en la judería de Calatayud, Zaragoza, en la provincia. Mejor que esto, manifestar y demostrar los lazos que tenemos los sefardíes con la España de hoy y sus habitantes, repito, no conozco. A ver, la sinagoga mayor de la judería de Calatayud fue restaurada el 15 de mayo de 1995 como muestra patente de íntimo y emotivo homenaje del ayuntamiento y los vecinos de la ciudad a la comunidad sefardí dispersa por el mundo, ejemplo vivo de fidelidad para con su fe y su herencia milenaria, la cual siempre tendrá en nuestros hogares y en nuestros corazones una entrañable sefarad, dispuesta a acogerles en un abrazo fraterno. Termino y vamos a escuchar con la ayuda de Paco, con su generosidad, este poema que alaba la lengua sefardí. La lengua sefardí no murió, tiene otras características hoy, pero sobrevive entre miles y miles de gente. Mientras os paso 4 unidades que me las devuelvan, ¿sí? El edicto, la Biblia de Alba, la Plaza Mayor de Madrid fue la Plaza de Auto de Fe, ¿sí?
yo siempre me despido con algo memorial. Tenemos dos presidentes y no hago ninguna discriminación entre ambos, nunca. Primero, ellos mismos mantienen buenos contactos. Y yo, el tercero, que hoy yo soy expresidente, expresidente del Consejo de la Buenas Jardín de Jerusalén, y entonces les regalo algo. Y mira la actualidad cómo existe. Los sefardíes, por lo menos, en cada sábado de aquellas 7 que yo me recordaba antes, entre Pesach y Shavuot, cada sábado, son 7, leímos un capítulo de la Mishnah, de un tratado literalmente que se titula Pirkei Avot, los capítulos de los padres, pero no es una tradición de sentido. El sentido de este tratado, sí, me escapó de cansancio. Hay tratado de fotos, masejes, tratado, sí, tratado de Avot, Pirkei Avot, que es un libro de la Mishnah, aparte, podéis leerla, toda la Mishnah está traducida al español, podéis leerla, los que no entienden hebreo, el Talmud ya está en arameo, pero la Mishnah, igual que la Biblia, está escrita en hebreo. Y este tratado de Avot habla de verdad del camino judío de la vida cotidiana. Yo con mi vecino, yo en mi familia, yo con mis amigos. El valor del trabajo, por ejemplo, la base del mundo, a la Torah, la Avodá, el trabajo, y Milut Hasadim, la misericordia, las limosnas, no hay que despreciarlas, son importantes. Y, como decía, muchos valores morales, muchos. Y hace poco salió una nueva edición, traducido todo al ladino, a la lengua sefardí, que hablábamos de ello un poquito. Y la suerte de ellos, que está en hebreo, en caracteres hebreos, pero también en caracteres latinos. Así que, a ver si tomamos, sí, yo no, como si comenzamos, no hay fin, pero, mira, Rabbi Tarfon dice, el día es corto, y el laboro es mucho, hay mucho trabajo. Y los laboradores, los obreros, son haraganes. No les gusta trabajar. Y el premio es mucho. Y el dueño de la casa aprieta. Es decir, hay muchísimo. Y me alegro ofrecerlas 2 ejemplares a ambos presidentes, ¿sí? De Pirkei Avot. Como amigo, que te veamos con salud siempre. Muchas gracias. Eso es un agradecimiento simbólico. Merecen Merecen mucho más. Estamos esperando Pero cuando bueno. las memorias de esas. Sí. El libro mío fue un retraso y fue un valiente de pedir llegar aquí de nuevo. Pasaron 2 años y medio y decía, bueno, hay que renovar. Y la próxima vez lo haremos con la presentación de mi libro. Sí, es posible.
Sí, con todo el retraso que les dije en antelación, estéis preparados. Si alguien no Hay hacer una algo, pregunta y ya, preguntas. que no quiero abrir un debate, se alargará mucho. Pero no me freno. Si alguien quiere... No, solamente agradecimiento por la información y por la dedicación. Muchas gracias. Solo Sí. 3 pinceladas. No es pregunta, solo son 3 trazos. Uno, la grandeza de la aportación de los judíos españoles es asombrosa. El rey de Aragón, Jaime II, les llamaba sus hijos favoritos. Y los catalanes dicen que el Atlas catalán que está en la Biblioteca Nacional de Francia no es catalán, se pintó por la familia Cresques Abraham en Mallorca. Aquella familia que yo cité Sí. en el 1391. Sí, señor, el pogrom. A los cartógrafos. ¿eh? Sí. Sí. La segunda pincelada va de eso. La primera es que el rey le puso por el lado interior de la muralla, detrás de la catedral de Palma, una acequia para hacer eficaz el taller. Sí. El taller de cartografía de la familia Cresques, que después del pogrom, que fue terrible, se fueron a Portugal, llevaron a Portugal los secretos de su cartografía, que hizo grande la escuela de Sagres, y luego la de Lisboa. Todo el desarrollo de la navegación portuguesa está basada en tradiciones que vinieron por los judíos. Lo del pogrom de Sevilla, que fue el año ese, fue una cosa tan terrible que toda la miseria de las ciudades imitaron 2 señoritos, como estos de las mascarillas de ahora, de allí, asaltaron, estando enfermo el cardenal de Sevilla, robaron en la judería. La judería de Sevilla es en el barrio de Triana y tenía 2 puertas. Cuando el arcediano de Écija, que estaba encargado de la responsabilidad del orden en Sevilla, los premió por el abuso, por el robo que hicieron, porque quemaron documentos en una pira a las puertas del barrio de Triana, y todos creyeron que eso había contado con el permiso real, y se produjo un contagio en todo Aragón, en Sagunto, en Valencia, Sí, hacia el norte. hacia el norte, pero era por imitación, era porque lo que querían era robarles, porque los judíos atesoraban y trabajaban mucho y eran bastante ricos y eran motivo de envidia. La segunda pincelada, bueno, es que en Portugal fueron muy listos y aprovecharon maravillosamente. En Tomar, los reyes de Portugal no persiguieron a los judíos. Está la sinagoga funcionando todavía, sin interrupción. Y los barcos que fueron a América con las cruces templarias es porque cuando en Francia también machacaron a los templarios, allí no los quisieron machacar y les llamaron la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Y es una ciudad portentosa que sumó lo bueno del reino de Felipe II porque Felipe II construyó en el propio Tomar un último palacio sobre lo que había sido la herencia templaria y la herencia judaica. Y por último, en Valencia, como saben maravillosamente Estrella Israel, que lo han estudiado mucho, también hemos tenido algunos judíos que sufrieron mucho, los Vallaura y el Luis Alcañiz, un médico de Játiva maravilloso, fue quemado vivo, y nosotros todo el drama
que usted ha narrado, lo tenemos desde este lado, y ahora empieza poquito a poco a devolverse con justicia, porque ese último rey ha sido muy sensible, creo. Bueno, muchas gracias. Me despertaron dos notas ahora, se despertaron para completar 2 minutos. Es muy importante. Mirad, en el siglo XVII hay un desarrollo importantísimo con respecto a las comunidades de conversos que vivían en Europa occidental, central y occidental. En el siglo XVII, miles de conversos ex-judíos vuelven al judaísmo y constituían un puente en Inglaterra, en los Países Bajos, en Alemania, en Francia. Es decir, vuelven a ser judíos. Pero había una gran diferencia entre aquellos centros aquí y allá. Allí no existían correligionarios, no había comunidades veteranas judías cuando ellos volvieron. Tenían que luchar mucho, que aceptar reconocimiento, que adoptarse. Bueno, se nota todavía en música, por ejemplo, la huella portuguesa o cristiana en el rito de ellos. Entonces, todas estas comunidades volvieron al judaísmo y conocemos exactamente cuándo y cómo se estableció la comunidad judía más importante hoy en el mundo. Y sabemos que en 1654, no antes, 23 hispano-portugueses comenzaron a navegarse de Recife en Brasil y llegaron a Nueva Amsterdam, que es Nueva York. 23 judíos, con ellos comenzó la comunidad judía muy potente hoy en el mundo, que es Nueva York, y de ahí se expandieron a todo el continente americano. Y hasta la segunda mitad del siglo XIX, el judaísmo americano tenía mayoría sefardí. Después llegaron las olas de inmigrantes de Rusia, de Polonia, de Ucrania, del resto de Europa, y se cambió el equilibrio. Y termino en Estados Unidos. Para volver a la gravedad, es algo de hipótesis, no real. Que tomen en cuenta, primero, que no olviden devolverme las 4 páginas. No, había casos que desaparecieron. Gracias. Toma en cuenta, si hoy, el presidente de Estados Unidos, cualquiera, publica un decreto de expulsión de todos los judíos que están en Estados Unidos. Hoy, ¿qué ocurre? ¿Cómo se puede aceptar? ¿Tragedia normal? No. Expulsar todos los millones de judíos, dejando ahí los bienes, las casas, los trabajos de Estados Unidos. Es así, comparando con la Edad Media. Sí, en otras circunstancias, pero eso se considera así, expulsar a todos los judíos que viven en Estados Unidos hoy. Pero gracias a Dios, hoy tenemos un Estado judío que no existía en la Edad Media ni en la época del Holocausto, y por eso Israel tiene la lección de quedarse siempre un Estado desarrollado de punto de vista técnico, científico, cultural, militar, todas las dimensiones, para que no se ocurra un peligro de este tipo, que fuimos testigos bastante. Yo os deseo buenas noticias, alegrías, y superar la vida cotidiana no es fácil, pero tenemos que tener cada uno, por su conciencia, por su fe, la creencia que sí, al final
vamos a superar todo. ¿Tú qué lo ves?